Estamos cantando algo que estamos estudiando. No cantamos canciones solo que nos mueven el corazón, sino cantamos canciones que refuerzan lo que estamos estudiando en la palabra de Dios y que nos ayudan a poder confirmar la gran verdad del Evangelio, que es la salvación que trajo a nuestras vidas. Y estamos justo entrando en Juan, capítulo 18, a los 7 momentos que les comentaba la semana pasada, del momento cúspide del ministerio de Jesús. Veíamos hace 8 días el arresto. El día de hoy vamos a hablar un poco del juicio, en capítulo 18 todavía. Capítulo 19 vamos a estudiar el juicio que se da en este castigo, que es la crucifixión, la cruz. Y en el capítulo 19 también vamos a ver la sepultura de Jesús, para que a punto de terminar este Evangelio de Juan, en el capítulo 20, podamos meditar sobre la resurrección. Y en el capítulo 21, para acabar Juan, estaremos viendo la aparición de Jesús a los discípulos. Entonces, su arresto, como te decía, lo estudiamos la semana pasada y fue gran parte del plan. No fue un error, no fue que a Jesús se le pasó que lo iban a arrestar en el Getsemaní. Veíamos que fue parte de un plan, el ir al Getsemaní. Y vemos en el arresto que se revela el corazón de Judas. ¿Dónde está el corazón de Judas? Y se revela el corazón de alguien como Pedro. Judas aparentaba ser alguien muy cercano al maestro, incluso llevaba las finanzas, era el que repartía ahí. Y era alguien tan cercano que nadie sospechaba de él, que él fuera a traicionar al maestro. Sin embargo, también vimos a Pedro queriendo defender al maestro. ¿Cómo? Cortando la oreja, ¿verdad? Cortando con un cuchillo a aquel alguacil, aquel soldado. Y Pedro quería estar cerca del maestro. Entonces veíamos un corazón que, aunque impulsivo y terco, tenía una intención buena de querer estar con el maestro, pero al final ambos terminaron traicionando a Jesús. Y es lo que veíamos hace 8 días, que traicionan una amistad que habían cultivado por 3 años, pero hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. Y lo que vimos hace 8 días es que la diferencia fue lo que había en su corazón. Judas buscaba en Jesús a un salvador político, y como no lo obtuvo, la decisión que tomó fue traicionarlo y sacarle unos pesos extra. Pero cuando vimos la reacción de ambos, una vez que se dan cuenta del error, vimos que Judas simplemente lo entregó con un beso y no tuvo más que remordimiento posteriormente. Pero en Pedro vamos a ver otra cosa. Vamos a ver el día de hoy cómo lloró amargamente con esta traición. Ahora, aquí hay una verdad que quiero que tú y yo partamos de esta verdad, porque a lo mejor ya has escuchado esta frase, pero es importante que la recordemos. Por ahí dicen que nuestros errores no nos definen, y eso es muy cierto. Tú puedes matar a un perro y no por eso eres un mataperros. Alguien ha escuchado esa frase, ¿no? Quizás. Un error no nos define. Lo que sucede después del error es lo que sí nos define. ¿Qué hacemos una vez que nos equivocamos? Entonces hoy vamos a terminar de ver cómo Pedro continúa fallando más veces, negando al Señor. Y vamos a ver qué reacción tiene durante 1, 2 y hasta la tercera reacción, para poder entender lo que está pasando, lo que está haciendo Pedro. Entonces te repito, los errores no nos definen, nos define lo que hacemos después del error. Y aquí está algo que debemos de considerar. Vamos a hablar un poco de el interrogatorio que hace el concilio a Jesús. Y sí, vamos a ver una parte histórica, vamos a ver la narrativa, pero yo te voy a pedir que abras tus ojos espirituales, que abras tu corazón para poder encontrar un atributo de Dios aquí, en este momento del interrogatorio, que es la fidelidad de Dios. Porque mientras un Anás y un Caifás y un concilio de sacerdotes están juzgando a Jesús injustamente,
Él permanece fiel a su palabra y Él permanece fiel a la voluntad de Dios, confirmando quién es Él. Entonces vamos a ver esa fidelidad de Dios en este interrogatorio, en esta plática que tiene Jesús con estos hombres. Y gracias a Dios que este hecho está narrado en los 4 evangelios. A diferencia de otros pasajes, este hecho sí está en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios está la negación de Pedro. Nos dejan ver la humanidad de Pedro en los 4 evangelios. Y esto es increíble porque podríamos idealizar muchas veces a los hombres que aparecen en la palabra de Dios, pero ese es un gran error, mis hermanos. Nunca debemos de idealizar a los hombres, debemos idealizar a Cristo. Que vengan las historias de los hombres como esta historia de Pedro negando al Señor 4 veces, aquí lo vamos a ver en la palabra de Dios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo importante no es ver el error de Pedro, sino lo importante es contrastar la naturaleza y el carácter de Pedro con la naturaleza y el carácter de Cristo. Y cuando tú y yo podamos conocer quién es el hombre, quién es Pedro, quiénes somos nosotros, quién soy yo, cómo es mi carácter, cómo mis errores me llevan a caer, cómo es Cristo, cuando yo estoy siendo infiel, Él permanece fiel. Y eso es lo que quiero que contrastemos el día de hoy. Ahora, en este punto de la historia veíamos hace 8 días que los discípulos simplemente huyeron. Marcos dice que cada quien tomó un rumbo. Sin embargo, 2 de estos discípulos siguieron a Jesús. Y estos 2 discípulos, que es Pedro y que asumimos que es Juan, fueron al lugar donde Jesús sería interrogado. Entonces, como te digo, observemos la fidelidad de Dios en esta tan asombrosa y maravillosa historia, que a pesar de que el hombre falla, Dios permanece fiel. A pesar de que Pedro niega, Jesús no niega quién es y sigue el plan. Los hombres somos fieles mientras recibamos fidelidad, ¿verdad? Pero el día que nos traicionan, ¿qué sucede? Ya no soy fiel porque ya no me diste lo que yo te di. Y buscamos que sea recíproco. Esa es la naturaleza y el carácter del hombre. Pero Dios es fiel, no porque tú y yo seamos fieles, sino porque su carácter, su atributo es que Él permanece fiel. Primera de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Ese es el carácter de Dios y eso es increíble y es en algo que tú y yo vamos a poder meditar. Ahora, esto es un cheque para que tú vayas y peques y digas, bueno, pues si Dios es fiel, yo puedo hacer mi vida como quiera. No, eso no es un cheque en blanco para llevar una vida no piadosa. Es conocer este atributo de Dios, la fidelidad de Dios, es la esperanza, es un pilar, mis hermanos, de nuestra fe, que nos ayuda a tener la esperanza que aún equivocándonos como Pedro, tropezando 1, 2 y 3 veces, el plan de Dios sigue adelante para sus hijos. Y este pilar en nuestra fe en Cristo es el que vamos a poder contrastar el día de hoy. Ahora, aquí vienen los detalles en el versículo, vamos a leer desde el versículo 15 al 27, que es el que vamos a leer hoy. Hace 8 días leíamos hasta el 18, pero del 15 al 18 nos da una muy buena introducción, así que prepara tu corazón para encontrar cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo somos los hombres. Identifícate con Pedro en esta historia y cómo podemos vivir nuestra fe con esta verdad espiritual que Dios es fiel. Vamos a leer Juan 18, versículo 15. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Está aquí hablando seguramente de Juan. Y dice, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esto está sucediendo en una parte de la casa de Anás. Pero por otro lado, dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. Esto está sucediendo en otro lugar
de ahí, de la misma casa. Les pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y volvemos otra vez al patio donde está Pedro. Dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra cómo es nuestro carácter, nuestra humanidad imperfecta e infiel, Señor, y cómo, a pesar de tú conocer esta debilidad y esta naturaleza en Pedro, Señor, tú aún así lo amaste, Padre, y ese mismo amor que tuviste por Pedro, aún negándote, Señor, tú lo tienes hoy por nosotros, Señor, y por eso, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras caídas, tú permaneces fiel, y en tu fidelidad podemos descansar, que no has desechado estos corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que esto no sea una historia, sino sean palabras vivas, palabras eficaces, que analicen nuestros pensamientos, que entren a lo más profundo de nuestro ser, y que saliendo de aquí podamos llevar una vida transformada, una progresión hacia nuestra santificación y nuestra glorificación. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, estamos en la casa o en el palacio de este hombre de Anás, y vemos que mientras todos habían huido, estos dos hombres, Juan y Pedro, siguen a Jesús, y ellos no se habían dispersado. Y ahí tienes a Juan y a Pedro siguiendo, quizás un poco ocultos, un poco ahí camuflajeados con la turba, tratando de estar cerca de Jesús. Ahora, Juan conocía a los de la casa de Anás, porque lo que vemos aquí es que él sí tuvo acceso a donde estaba Jesús. Entonces Juan tenía ahí este beneficio, si lo quieres ver, de poder ir más allá de donde ya los demás no podían. Pedro no tenía ese beneficio. Vemos en el capítulo 16 que Pedro estaba fuera. Perdón, capítulo 18, versículo 16, que Pedro estaba fuera. Estaba fuera del lugar, estaba a la puerta. Y aquí me hizo una pregunta: ¿acaso la gente del sumo sacerdote no sabían que Juan también era parte de los discípulos de Jesús? ¿Por qué a él sí lo dejaron pasar? ¿Por qué a Pedro no lo dejaron pasar? Y entonces aquí vemos que este hombre, este Juan, entra y le da una instrucción a la portera. En el versículo 17 dice: entonces la criada portera dijo versículo 16, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, que te digo que es Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces tenía incluso la capacidad de dar instrucciones a la portera para que dejara entrar a Pedro. ¿Qué tipo de persona puede dar estas instrucciones? Alguien que tiene confianza, ¿no? Había confianza ahí. Y lo que podemos ver aquí es que no estaba amenazada la vida de Juan. Si la vida de Juan hubiera estado amenazada, ¿tú crees que hubiera dado esas instrucciones? ¿Tú crees que hubiera entrado a la casa de Anás? ¿Estás de acuerdo que no había una amenaza para los discípulos? No los estaban persiguiendo a ellos. Si no, Juan no hubiera podido estar ahí. Esto es importante que lo consideres, porque al no haber una amenaza, empiezas a preguntarte entonces por qué Pedro lo negó si no estaban amenazados. Y esto es importante que lo consideremos. Acuérdate que Jesús, en el momento del arresto, les dice: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y lo dijo 2 veces. ¿Y cuál fue el objetivo de decirlo 2 veces?
que todo el arresto se centrara en él y que a sus discípulos los dejaran ir. Jesús había preparado el momento para que el arresto se enfocara en él. Ahora, no había una amenaza para ellos, o no directamente hasta este punto. Y aquí tienes a Pedro en la puerta. Ahora, versículo 17, vemos que la criada portera siguió las instrucciones de Juan y entonces dejó entrar a Pedro, y al dejarlo entrar, le hizo la pregunta: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Al dejarle pasar sorpresivamente, Pedro se encuentra con una pregunta. Y antes de observar la respuesta otra vez, quiero que observemos qué motivaba a Pedro estar ahí. ¿Por qué Pedro no salió corriendo? ¿Por qué Pedro siguió los pasos de Jesús arrestado? Y eso me lleva a Juan 13, ahí en tu Biblia, unos capítulos hacia atrás. Juan 13, 36, 37, nos va a llevar a un momento, vamos a recordar un momento donde están teniendo una plática Jesús y sus discípulos. Y Jesús ya les había dicho que los iba a dejar. Y Pedro le respondió en este versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora. ¿Cuál fue la instrucción? No me pueden seguir. No puede seguir Pedro. Pero Pedro dijo: ¿cómo de que no? Sí puedo seguir. A dónde voy yo no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Entonces, el motivo de Pedro era estar donde Jesús estaba. Y aunque Jesús le había dicho: aquí, a este punto, no puedes venir, Pedro. No vas a poder, tu fe se va a quebrar. Pues no, Pedro tenía la intención de estar con él. Y Jesús le advierte: no vas a poder. A pesar de la advertencia que Jesús le hace a Pedro, Pedro creyó que Jesús podría equivocarse y que claro que él podría dar la vida por el maestro y que le iba a demostrar lo contrario. Entonces ahí tienes a Pedro atrás, siguiendo los pasos de Jesús. Y a veces tú y yo actuamos como Pedro. A veces con la impulsividad prometemos a Dios cosas que no podemos cumplir, que aún no podemos cumplir. Pedro, como Jesús le dice: ahora no me puedes seguir, pero después me vas a seguir, después sí lo vas a poder hacer. Pero no. Nos gusta que no sean los tiempos de Dios, nos gusta que sean en nuestros tiempos, ¿verdad? Y entonces actuamos como impulsivos, y entonces empezamos a dar los pasos que el Señor nos dice: todavía no lo des, espera. Y en muchos aspectos de nuestra vida esto puede suceder. A veces oramos: Señor, si me permites hacer esto, te aseguro que entonces voy a poder hacer esto otro y te voy a poder servir más, o voy a poder estar más tiempo buscándote. Y el Señor responde: no puedes. Si te doy esto, no puedes, no vas a poder, tu fe se va a tropezar. Y a veces también podemos decir: Señor, si me das un mejor trabajo, te prometo dedicar más tiempo a estar contigo, porque ya no voy a tener que estresarme. Y el Señor dice: no estás listo, si te doy un trabajo, tu fe se va a quebrar. Y ahí tenemos a nosotros diciendo, como Pedro: claro que puedo hacerlo, Señor. Entonces, ¿qué sucede? La realidad llega. ¿Cómo respondió Pedro cuando le hicieron una simple pregunta? ¿Acaso tú no eres de los que estaban con ellos? Y él dijo: no lo soy. El que iba a dar su vida por el maestro, atemorizado ahora por una criada portera, negando al maestro. Pedro, ante las interrogaciones de una criada, no de soldados, no de alguaciles, ahora se está alejando de Jesús. ¿Y cómo se está alejando de Jesús? Mintiendo, mis hermanos. Ve, mintiendo. Dice: no lo soy. No lo soy. La gran pregunta entonces: ¿y qué haces aquí, Pedro? Si no lo conoces, ¿qué estás haciendo aquí? Pedro no estaba preparado para estas pruebas. Por eso Jesús había sido muy claro: no me puede seguir. Ahora no me puede seguir. Y ahora vemos una fe reprobada en Pedro. Hace unas horas daría la vida por el maestro. Ahora está huyendo.
ahora está mintiendo. ¿Ya sabes por qué Jesús advierte muchas veces a cada uno de nosotros por qué todavía no podemos dar un siguiente paso para algo? Porque el Señor conoce la madurez de tu fe, conoce la madurez de nuestra fe, y conforme a la madurez de tu fe, te permite pasar pruebas que tú puedes soportar. Dios prueba, Satanás tienta. Dios prueba tu fe para que tu fe probada sea más madura, y entre más madurez, tu fe pueda ir creciendo. Las pruebas que Dios pone siempre tienen una salida, tienen la capacidad de poderla pasar. Primera de Corintios 10:13. ¿Alguien se sabe ese texto? Que es la garantía o la seguridad de la victoria. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios. Observa esto, fiel es Dios. Ahí está su fidelidad, que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Él no va a permitir que una tentación mayor a tu fe venga a tu vida, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos soportar. ¿Te das cuenta? La fidelidad de Dios es que ninguna prueba es mayor que la capacidad de tu fe para poder superarla. Ninguna. Pero aún así, nos acercamos y decimos, claro que puedo, mi fe ya puede, yo ya puedo juguetear con esto, yo ya puedo hacer esto porque mi fe está en el Señor. ¿Y qué pasa? Fe reprobada. ¿Por qué? Porque no podías, porque esa no fue una prueba del Señor, ya fue una decisión tuya. ¿Y qué hace Satanás con estas actitudes del hombre? Pues le pone la tentación, porque la tentación sí tiene el objetivo de que tu fe sea apóstata, de que tu fe sea abandonada. Y es lo que vemos tristemente en muchos. Pero a veces pecamos de necios como Pedro, creyendo que sí podemos y que podemos estar coqueteando con la tentación porque somos lo suficientemente maduros. Pero siempre hay una salida, porque fiel es Dios. Ahora, hay una cosa de lo que la palabra siempre es clara y nos pide huir, y es de la tentación. Al diablo dice, resiste al diablo. Pero a la tentación nos dice, huye. Huye de la tentación, córrele. No juegues con ella porque no vas a poder, vas a caer. Segunda de Timoteo 2:12, tienes ahí a Pablo diciéndole a Timoteo, a ese joven Timoteo, siervo y tan entusiasmado de servir al Señor. Le dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la paz, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La instrucción es huir de la tentación, no te quedes. Pero también en Proverbios vemos que intentar soportar una tentación es una necedad, como Pedro. Porque ya Pedro ya había negado al Señor y lo vamos a ver que se va a quedar más tiempo ahí. Intentar soportar una tentación es una gran necedad porque el Señor sabe que nuestra carne aún es atraída por el pecado y terminará cayendo. Proverbios 22:3 dice, el avisado como Pedro, el avisado ve el mal y se esconde, se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Mi hermano, si tú y yo confiamos en nuestra capacidad más que en el consejo del Señor, más que en su palabra acerca de la tentación, déjame decirte, vamos a reprobar nuestra fe. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Pedro después de esta triste mentira que acaba de decir? Tú podrías decir, a lo mejor ya se dio cuenta que sí está empezando a suceder lo que Jesús le dijo que sucedería. Pues no, versículo 18 de Juan 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba ¿quién? Estaba Pedro. No se fue a su casa, no huyó, no dejó y se fue triste. No, todavía dijo, claro que puede estar aquí. Necedad, ¿no? Y no solo eso, se quedó calentándose con ellos. ¿Qué pudo haber pensado? Pues ya la armé, mentir me ha librado de más problemas, o mentir me ha permitido estar más cerca de Dios, porque eso también sucede. A veces decimos,
Bueno, pues es que no es una mentira mala, porque pues eso es mentir para que pueda yo ser bendecido. Pedro estaba mintiendo para no tener problemas. Y en su gran necedad comienza un trayecto de infidelidad al Señor, que lo vamos a ver más adelante. No lo relata Juan, pero lo relata muy bien Mateo y Marcos, cómo esa mentira la lleva a otros pecados. Permaneció ahí con estos hombres sin mayor preocupación, calentándose con los alguaciles, haciéndose uno como ellos. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. No nos define un error, nos define lo que hacemos después del error. El sabio se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahí tienes a Pedro insolente y confiado en esta fogata. Mientras Pedro respondía al interrogatorio de una criada, mintiendo y siendo infiel a sus palabras, en otro lado de este hogar, de esta casa, Jesús permanecía fiel a sus palabras ante sus captores. Aquí había dos interrogatorios: el interrogatorio del Hijo de Dios y el interrogatorio del hombre. Ya vimos que el interrogatorio del hombre está saliendo muy mal. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces este hombre, Anás, empieza a preguntarle sobre el mensaje que está compartiendo Jesús, y en lo absoluto a este hombre le importaba la estabilidad de Roma. A este hombre lo que le importaba era mantener su posición de privilegio, y esto, acuérdate que el mensaje de Jesús es contrario a lo que estos hombres predicaban. Ellos buscaban que por el cumplimiento de la ley los hombres fueran salvos. Y el mensaje de Jesús es: no necesitas cumplir nada, necesitas creer, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces, mensaje contrario. Y por eso le hace la pregunta: ¿qué doctrina y qué onda con tus discípulos? Recuerda que para este momento Judas había convocado a una legión de soldados. ¿Por qué? Porque Roma también estaba un poco preocupado, porque había muchos revolucionarios que querían levantarse contra el imperio. Y la actitud de Anás no es para mantener la gobernabilidad. La actitud de Anás es para poder mantener las doctrinas que los judíos tenían. Ahora, Jesús responde a esta pregunta de la siguiente manera. Versículo 20. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Entonces Jesús responde con una verdad y con autoridad, diciendo la verdad, lo que Jesús ha hecho y que todo mundo lo sabe. Mis enseñanzas son públicas, lo he hecho en el templo, lo he hecho en la sinagoga, y lo que enseño es la palabra de Dios. Porque ¿qué enseñaban en la sinagoga? Enseñaban el libro de Isaías. Entonces vemos aquí a Jesús respondiendo con su verdad, y la verdad es audaz, hermanos, y es descarada, pero es verdad. Mientras la herejía se esconde y aborrece la luz, como la de Pedro. ¿Por qué me preguntas eso a mí? Versículo 21. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que les he dicho. Parece aquí que Jesús está siendo un poco sarcástico, grosero, un poco colaborativo, ¿verdad? Pero no es así. Jesús está apelando a cumplir la ley judicial, que incluso está en el Deuteronomio. Acompáñame allá de Deuteronomio 19, porque es importante que tú lo sepas. Y digo, hoy sucede todavía. Para poder emitir un juicio ante alguien, siempre se buscan a quiénes, a testigos. Testigos que puedan dar declaraciones. Y la ley de Dios, la ley que está en el Deuteronomio, marcaba pautas sobre esto. Deuteronomio 19, léelo en tu casa si quieres, vienen más detalles, pero solo voy a leer el versículo 15. La instrucción es esta: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces lo que Jesús está respondiendo aquí es, pregunta a los que han oído, trae testigos y escucha lo que ellos te dicen sobre mi mensaje. Y he aquí que ellos saben lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús le recuerda a Anás la ley. Ellos están enjuiciando a Dios, enjuiciando al Hijo de Dios, por violar la ley, ¿te acuerdas, no? Por sanar enfermos el sábado, por convivir con pecadores. Y ellos están buscando que Jesús no sea un rebelde de la ley de Dios, pero ellos mismos están violando la ley de Dios. Entonces, los injustos enjuiciando al justo, buscando guardar la ley, ellos la violan. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, ¿cómo respondió? Le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? La reacción de este alguacil refleja la impotencia de no tener palabras, no tener argumentos verbales contra Jesús. Y esto es muy común. La violencia sucede cuando ya los argumentos se acaban. Y a partir de aquí, Juan comienza a narrarnos o a relatar cómo la necedad de estos hombres judíos se convierte ahora en odio, se convierte en violencia hacia Jesús, porque ya no tenían forma de argumentar más que la violencia para poder hacer un juicio. Ahora, Jesús le hace ver a este hombre algo bien importante, que su actuar es irracional. Le está diciendo, si algo he hablado mal, dime en qué estoy mal. Y si bien, justifica por qué me golpeas. Y como no hubo respuesta de este alguacil ni de todos, la respuesta fue más violencia. Fue una escalada violenta. Juan es muy light aquí como lo describe, pero acompáñame a Lucas 22, 63, 65 para que puedas tener un poco más de imagen sobre el momento violento al cual Jesús ahora es sometido durante este interrogatorio. Dice Lucas 22, 63 al 65, y los hombres que custodiaban a Jesús, estos alguaciles, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. Entonces, el momento se encendió. Los ánimos se calentaron y empezó la escalada de violencia. Y como Anás no tenía forma de enjuiciar a Jesús porque él no era el oficial sumo sacerdote, lo que hizo en el versículo 24 es, lo envió a Caifás, que Caifás era el sumo sacerdote oficial. Entonces, ya no había argumentos. Estos hombres no tenían argumentos. Eran injustos. Jesús había hablado con la verdad y aún así ellos respondieron con violencia. Ahora, Juan nos describe qué sucede en este punto. Hasta aquí acaba esta parte del interrogatorio de Jesús ante el concilio. Pero Mateo, Marcos y Lucas hacen un registro mucho más detallado, mis hermanos, de cómo empezaron a buscar testigos falsos. ¿Se acuerdan? Que empezaron a buscar gente que llegara a mentir y a poder dar testimonio falso de Jesús. Entonces sí entendieron el mensaje de Jesús de que lo que estaban haciendo estaba mal y trataron de mentir buscando falsa acusación contra Jesús. Y nuevamente vemos al hombre mintiendo para poder conseguir un objetivo. Entonces ya vimos a Pedro mintiendo, ya vimos al concilio y a los sumos sacerdotes y a los líderes religiosos mintiendo. Y no solamente mintiendo para salirse con la suya, sino para crucificar a Jesús. En Marcos 14:60, acompáñame porque nos va a dar como un zoom un poco más del momento. Vamos a ver las preguntas más detalladas que hace el sumo sacerdote cuando recibe a Jesús en esta casa, a Caifás.
Y fíjate, en Marcos 14, 60 al 62 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Aquí ya había testigos falsos, aquí ya había gente diciendo que él dijo que iba a destruir el templo y todo ese tema. Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ya fue la pregunta directa. Y Jesús ahora sí responde. ¿Y cómo responde? Con la verdad. Yo soy. ¿Cómo respondió Pedro? Yo no soy. Mintiendo. Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús responde solo con la verdad, porque en Jesús no hay mentira. Y aquí vemos un veredicto. Jesús es la verdad y en Él no hay mentira. Pablo en Romanos 3, 4 dice: sea Dios veraz y los hombres mentirosos, y está haciendo referencia al Salmo 116, 11, donde dice que todos los hombres somos mentirosos. Todos, mis hermanos. Si no sabías eso, déjame decirte que tú y yo somos mentirosos. Tú puedes decir: no, pero yo no miento. Ya mentiste. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre tiende a usar la mentira para conseguir lo que desea, como los fariseos, para protegerse de un mal, como Pedro, o para evitar algo. Y el hombre no es mentiroso porque miente. El hombre miente porque es mentiroso, es su esencia, es lo que produce, es un fruto de la carne, muy reconocido en la Biblia. El hombre miente cuando está en peligro. El hombre miente cuando sus planes se ven amenazados. Mis hermanos, Jesús no miente para salvarse de este juicio injusto. Él reafirma quién es, aunque eso representaba el mayor sufrimiento y dolor y vergüenza que era la cruz. Por eso Jesús era tan sabio diciéndole a Pedro: tú no vas a soportar. Si tú caminas el camino que yo voy a seguir de un juicio injusto, tu fe se va a morir. Tu fe no lo va a lograr. Por eso sabía que Pedro no estaba preparado para esto. Mis hermanos, muchas veces también el Señor nos prepara para esto, porque sabe que si estamos en cierto punto de nuestra vida donde nos vamos a ver amenazados, donde nos vamos a ver advertidos, donde vamos a estar en peligro, tu naturaleza humana va a aflorar. ¿Y qué va a aflorar? Pecado, mentira. Y entonces tu fe va a ser reprobada. Por eso el Señor siempre da una salida. Él es fiel y justo. Él es fiel para darnos una salida. Entonces, mi hermano, yo sé que muchos de ustedes han venido hemos venido de vidas mentirosas y hemos visto cómo el Señor nos ha empezado a limpiar de esas mentiras. Pero aún así, esa naturaleza, ese ADN de mentira, sigue estando presente en tu cuerpo. Solo necesita el momento, el contexto adecuado para volver a sacarlo. Por eso el Señor dice: no te expongas a estas situaciones porque va a aflorar. Pedro, no me sigas. Pedro no entendió. Ahora, Jesús sabía muy bien que si sus discípulos no hubieran aguantado este tiempo, por eso dejó que se fueran. Su fe aún era débil. Y ellos hubieran mentido igual que Pedro, sin duda. Pero más adelante vamos a ver cómo ellos reciben el poder para ser como Jesús. Eso se da en el Pentecostés. Y les da la gran comisión. Y vemos cómo posteriormente estos discípulos ya no van a buscar cumplir su voluntad, sino van a buscar cumplir la voluntad del Padre como Jesús. Entonces, Jesús sabía eso. Ahora ellos no lo pueden hacer, pero más adelante lo van a poder hacer. Versículo 25, regresando al capítulo 18. Ya voy a acabar, son los últimos 3. Vamos a regresar otra vez a la escena con Pedro.
Todavía Pedro tiene mucho que reflejarnos, que mostrarnos, ser un espejo para nuestra vida también. Volvemos al patio y vamos a ver cómo le va con este interrogatorio. 2 veces más va a ser cuestionado. Dice, estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó y dijo, no lo soy. ¿Qué seguía haciendo Pedro ahí? ¿Cómo no entendió a la primera? Su necedad lo llevó a pecar más y más profundo. Ahora, Juan es muy light. Juan es muy buena onda con Pedro. Pero Mateo no. Vamos a ver qué dice Mateo 26. Porque Mateo nos va a describir la escalada de las mentiras de Pedro a un grado donde ni tú vas a reconocer a Pedro. Ese Pedro que dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? A ese Pedro que dijo, daría la vida por ti. Vas a ver a un Pedro tan hipócrita, tan mentiroso, tan pecador, que fíjate, Mateo 26, 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé lo que dices. No sé. Yo que caminé en el mar con él, no sé lo que dices. Yo que vi alimentar a 5,000 personas, no sé lo que dices. ¿Te das cuenta? Cómo las obras de Dios. Ahora Pedro las desecha por mantener su pellejo a salvo. Versículo 71. Saliendo él, Pedro, a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Cómo respondió en el versículo 72? ¿Quién me ayuda a leerlo mientras tomo un café? ¿Qué dice el 72? Pero él negó otra vez. ¿Otra vez? ¿Y qué hizo? Juramento. Ya me metió un juramento, ¿te das cuenta? No conozco al hombre. Entonces ya no solamente dijo, no sé de qué me hablas, ya empezó a jurar y empezó a decir, no conozco al hombre con el que hace unas horas estuvo lavándole los pies. Aquel hombre que juró defender con su propia vida ahora dice que no le conoce. Está olvidando las obras de Jesús. La mentira lo está alejando de Jesús. Versículo 73, porque no quedó ahí. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir, a jurar. ¿Te das cuenta cómo la escalada de pecado va cada vez en aumento? Ahora Pedro ya no solo lo niega, ya está activamente maldiciendo y jurando, no conozco al hombre. Entiendan, no conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Necesitó maldecir para separarse de esa percepción que ellos tenían de ser un discípulo de Jesús, llevando la mentira a otro nivel, haciéndose uno como ellos. Mis hermanos, la mentira, por más inocente que parezca, tiene el potencial de incendiar por completo nuestras vidas. Pedro, sin duda, nunca imaginó este momento, pero su naturaleza se incendió inmediatamente para poder negar, jurar en vano, maldecir con tal de guardarse de este interrogatorio, de fingir no saber nada sobre Jesús. Pedro terminó maldiciendo y jurando que no tenía nada que ver con él. Qué triste, porque esa naturaleza de Pedro no se quedó en Pedro. En muchos hemos visto fe devastadas, tratando de seguir a Jesús por sus fuerzas, y en la prueba su única fuerza es mentir. La promesa impulsiva que le hizo al Señor de seguirlo hasta donde Él fuera,
con lo que él pensaba que podía hacer lo que era su vida, lo llevó a pecar y lo llevó a traicionar su fe. Y hasta este momento tú y yo podríamos decir, qué malagradecido es Pedro, qué injusto es Pedro. Y podríamos juzgar a Pedro, pero no estamos llamados a juzgar a Pedro. Estamos llamados a reflejarnos en la naturaleza de Pedro, porque ese mismo carácter es el que tú y yo tenemos. ¿Cuántas veces creemos que lo que el Señor nos advierte es exagerado? Claro que no, Señor, yo sí puedo. ¿Cuántas veces creemos que sí podemos, aunque Él diga, aún no? Más adelante sí me vas a poder seguir, pero ahorita no. ¿Cuántas veces terminamos hundidos en pecado con una fe reprobada y llenos de tristeza por haber creído que teníamos la razón? Y lo peor de todo, alejados de Jesús, porque para este punto Pedro ya finalmente escuchó el canto del gallo, se acordó y se retiró, se alejó de Jesús. Dice que entonces al cantar el gallo, versículo 74 de Mateo 26, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y esto es importante, él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús vino a su corazón nuevamente y se acordó de lo que Jesús le había dicho y entonces tuvo un efecto, le dolió amargamente. Si la historia de Pedro terminara aquí, tú y yo no tendremos ninguna esperanza. Si alguien como Pedro, que convivió 3 años con el mismo Jesús, le falló, ¿qué podemos esperar tú y yo, mis hermanos? ¿Qué puedo esperar si el mismo Pedro le falló a Jesús? Este llanto amargo de Pedro, estas lágrimas de Pedro regaron la tierra de su corazón. Y esta prueba reprobada, porque Pedro reprobó, fue provechosa para Pedro más adelante, quien a través del perdón y del amor de Jesús pudo experimentar una fe restaurada y una fe genuina. Y esto está descrito en el libro de los Hechos. Ahí vas a ver a Pedro perdonado, a Pedro restaurado y a Pedro siendo útil para el Señor. Y ahora sí, Pedro ya no va a huir de las preguntas de una criada. Ahora vamos a ver a Pedro enfrentando con valentía las adversidades de proclamar el Evangelio al grado de morir crucificado también. Pedro fue preparado. Pero ahora, regresando a Juan, en la casa del sumo sacerdote hubo 2 interrogatorios, como te decía. Jesús siguiendo la voluntad del Padre, dejándose ser arrestado. Pedro siguiendo su propia voluntad. Por otro lado, Jesús siendo fiel a sus palabras. Pedro siendo infiel a sus palabras. En el mismo lugar, el interrogatorio a Jesús, Jesús representaba la verdad. Jesús reafirmó sus palabras, que Él es el Hijo de Dios y su misión era muy clara. Pedro representaba la mentira. Y este contraste es increíble porque mientras el hombre falla, el hombre es infiel y el hombre miente, Jesús es fiel y permanece fiel a su palabra. ¿Jesús sabía que esto iba a pasar? Claro que sabía que iba a pasar. Jesús sabía de antemano la falta de lealtad de Pedro. Jesús sabía el malagradecimiento de los hombres que escuchan su mensaje y aún así deciden seguir su propio camino. Pero eso no le inmutó al Señor Jesús de caminar hacia la cruz. Él permaneció fiel a la voluntad del Padre porque Él es verdad y no puede negarse a sí mismo. Ese es el carácter de nuestro Cristo. La fidelidad de Dios, mis hermanos. La fidelidad de Dios nos va a llevar a donde nuestros pasos no nos pueden llevar. ¿Es cierto? Es cierto que llegaremos a experimentar caídas como cuando un bebé, sintiéndose fuerte, suelta la mano de su padre y dice, yo puedo. ¿Y qué pasa cuando suelta la mano y hay una bajada o hay un camino con piedras? Termina cayéndose, ¿verdad? Es cierto que vamos a experimentar caídas como la de Pedro. Pero a diferencia de Judas, que también cayó, Judas solamente tuvo remordimiento.
que lo llevó a una muerte. Y el dolor de Pedro, esas lágrimas amargas que vemos aquí descritas en la palabra, lo llevaron al arrepentimiento y lo llevaron corriendo a Jesús. Ahí mismo, 2 capítulos adelante de Juan, Juan 20, 3, 4. Te voy a dar un spoiler de lo que vamos a ver en unas 3 semanas. Juan 20, 3, 4. Ahí tienes a este Pedro fracasado, a este Pedro que lloró amargamente. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. La caída de Pedro lo acercó más a Jesús. La caída de Judas lo alejó. ¿Por qué? Porque el corazón de Pedro y de Judas no era el mismo. Pedro se arrepintió, sin duda, que es arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. Incluye todo, el ingreso a la carrera, el camino a correr y la meta a alcanzar. Ese es el arrepentimiento, mis hermanos. Es quitarte un cassette, ponerte otro cassette para los que somos de esa generación. Ahora es un chip o es lo que quieras. Es quitarte esa forma de vivir. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio completo de nuestro corazón. Ahora, déjame terminar con esto. El Señor no busca fe perfecta que nunca se equivoca. Escucha esto. El Señor no busca que nunca te equivoques, porque Él sabe que te vas a equivocar. El Señor no está buscando fe perfecta, el Señor está buscando fe genuina. El Señor busca una fe genuina que después de una caída como la de Pedro, pueda extender su mano y correr nuevamente al Señor. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Él es fiel. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dice su palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Dios es fiel. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es un pilar para nuestra fe. Déjame cerrar con este Salmo 37, 23 al 24, porque si el Señor ordenó los pasos de Pedro por su fidelidad, también puede ordenar nuestros pasos el día de hoy, porque Él es fiel. Dice Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Te das cuenta? La fidelidad de Dios es un pilar para ti y para mí. Que aún siendo infieles e imperfectos como Pedro, negando nuestra fe, Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Y Él no dejará que quedemos postrados, porque Jehová sostiene su mano. No sé cómo está tu vida, el Espíritu Santo sí lo sabe, pero deja que los consejos del Señor vengan a tu vida y considera que si el Señor te está advirtiendo de algo es porque Él sabe que tu fe está en peligro y que no vas a poder pasar la prueba. Pero aún así, si en tu terquedad tú lo haces, te alejas y caes, recuerda que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, pero lo que Él busca es un corazón genuino, un corazón que realmente anhele estar con el Señor. Un arrepentimiento genuino nos lleva a amar genuinamente al Señor, porque donde está nuestro tesoro, ¿dónde va a estar nuestro corazón, verdad? Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Ya me hizo un poco de bolas, perdón, pero si atesoramos el mundo, tu corazón va a estar en el mundo. Si atesoramos a Jesús, nuestro corazón va a estar en el Señor.